En este podcast vamos a ver siete factores claves a tener en cuenta para conseguir de una vez por todas incorporar una rutina de entrenamiento a nuestra vida para mejorar nuestra salud y que se convierta en un hábito de por vida. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui. Y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables. Y de un montón de cosas que se van añadiendo, Isabel, sí, a la lista de los temas que solemos tratar, porque la salud se está expandiendo, ¿no? Lo que es salud se está expandiendo cada vez más. Es genial, ¿verdad? Es un aspecto multifactorial, hay muchos pequeños ingredientes en este gran cóctel de la salud. Y bueno, pues aquí vamos hablando cada vez de más cosas, que es genial, es algo que nos gusta mucho. Y es algo interesante también el cómo ha cambiado el concepto de salud, ¿no? Cómo ha pasado de ser la ausencia de enfermedad a ser la máxima potencialidad en nuestro bienestar físico, mental, emocional e incluso social, tener buenas relaciones de calidad. Y todo eso lo contamos aquí. Es curioso como cosas que hace 10 años, o quizá algo más, pero sí, incluso 10 años, no se consideraba que estaban dentro, digamos, del paraguas o del espectro del mundo de la salud, ahora lo están, lo cual nos hace pensar que qué cosas estarán consideradas como dentro del espectro de la salud dentro de 10 o 20 años y que hoy no lo están, ¿no? Sí, eso me hace pensar en mis comienzos en la consulta de nutrición y la sorpresa que para mí era encontrar a personas que acudían para mejorar su aspecto físico, pero no entendían que tuviera una repercusión en la salud, que para mí sí era una pieza clave. Y ahora, pues es bonito ver cómo la nutrición ya está ahí en el inconsciente colectivo como una pieza clave de nuestra salud. Yo lo he vivido esto, no es algo de la prehistoria. Y claro, con esto cuántas otras cosas más, ¿no? Sí, cuántas cosas más están en camino, ¿verdad? Sí, se van materializando. Pues de momento hoy vamos a materializar esta progresión hacia un mundo de vida, hacia un estilo de vida saludable, hablando de un problema que tienen muchas personas, que es que quieren empezar a entrenar y no saben muy bien cómo, porque hay un montón de información ahí fuera. Es todo como un poco la paradoja de la elección que se dice, ¿no? Hay tantas cosas que uno no sabe qué escoger o por dónde empezar o qué cosas son importantes, qué cosas no son importantes. Sí. Así que ese es el tema principal sobre el que va a gravitar el podcast de hoy, ¿no? Y por otro lado también es cierto, Isabel, que hay muchas personas que lo han intentado muchas veces, han pues tenido una práctica deportiva o de ejercicio durante X tiempo y por razón X, razón Y o razón J, pues lo han dejado y no han vuelto, ¿no? Sí, y entrenar tiene que formar parte de nuestra higiene cotidiana, es de lo que vamos a hablar hoy, porque de verdad es una pieza clave para obtener el máximo de nuestra salud, para prevenir enfermedades, para curarnos de enfermedades y desde luego para desarrollar nuestro máximo potencial. A veces hemos hablado ya aquí de aspectos quizá más teóricos del entrenamiento, de todo lo que reporta el entrenamiento de fuerza, de la importancia de entrenar, de que tiene que formar parte de nuestro día a día, pero nos faltaba esta parte práctica de decir, vale, ¿cómo damos ese paso? Sobre todo las personas que nunca han entrenado o que, como dices tú, lo han hecho durante un periodo de tiempo y luego lo han dejado. Entonces, bueno, la confusión, el miedo, todas las dudas, el no saber por dónde empezar, la difícil elección entre tantas opciones, vamos a intentar resolverlo hoy o por lo menos poner el camino así como más facilito para todas estas personas. Aportar ahí nuestro granito de arena para intentar, pues bueno, dar como una guía macro, ¿no?, de conceptos para esas personas que quieren hacerlo, pues tengan una serie de principios clave, por lo menos para tener en cuenta. Luego cada uno tendrá que tomar su decisión y seguir ahondando en los temas, pero por lo menos una red básica, ¿no? Eso es, tener como el mapa para poder llegar al destino. Pues venga, vamos a trazar esta ruta, a ayudaros a establecer estos puntos para que el camino sea más sencillo y para que
todos estos beneficios, toda esta teoría de la que hablamos forme parte de la vida real y se manifieste en vuestro día a día. Vida real, vidapotencial.com. Aquellos que queréis profundizar en estos temas, tenemos más artículos, un montón de contenido en vidapotencial.com. Ahí también os podéis suscribir a nuestra newsletter para estar al corriente de lo que estamos haciendo, y así, además, os vais a poder descargar la guía de la combinación de alimentos, por lo menos a día de hoy. Eso es lo que sí estamos enviando a esas personas que se suscriben a la newsletter. Ahí también vais a encontrar nuestros programas de nutrición y de un montón de ellos más que están en camino. Sí. Y nada más, Isabel, ¿o quieres añadir algo? Voy a hacer una aclaración, sí, porque muchas personas nos preguntan o al mail de Vida Potencial o en mensajes privados a ti y a mí el cómo se suscriben. Es muy fácil, en realidad, es entrar en la página web, bajar y abajo hay un apartado de contacta con nosotros, suscríbete, únete a la newsletter. Muy sencillito, entonces es simplemente ahí clicar y ya están las instrucciones, muy fácil de hacer. Vidapotencial.com/únete o vidapotencial.com abajo del todo. Eso es. Sí. Isabel, pues estas 7 claves, sí. Estas 7 claves. Yo creo que uno de los factores más importantes que alguien tiene que tener muy presente cuando busca una actividad física para empezar a ejercitarse es que genere adherencia, que es algo que oímos con mucha frecuencia, ¿no? Lo de generar adherencia. ¿Qué es generar adherencia? Que forme parte de la vida, que se adhiera a nosotros, que sea como el ducharse cada mañana, el vestirse, el peinarse, que sea parte real y sólida, consolidada de nuestro día a día. Que no requiera un esfuerzo extra especial. O sea, todo requiere esfuerzo. Ducharse por la mañana requiere esfuerzo, ir a trabajar requiere esfuerzo, pero tenemos adherencia a todas esas actividades. Entonces, no requiere una fuerza de voluntad añadida, pues hacer todas estas cosas cotidianas. Pues la idea de que una actividad física genere adherencia es que lleguemos a ese punto en el que no requiera una fuerza de voluntad añadida, ¿no? Sí, ni una decisión tomada cada vez que vamos a ir a entrenar. Es que no se cuestiona si tengo que ir a entrenar o no, si tengo que salir a caminar o no, si tengo que hacer ejercicio o no. No, es que forma parte de la vida. Es fondo de armario. Fondo de armario. Es higiene cotidiana. Entonces, eso, nos hemos unido a esa práctica diaria. Entonces, la clave número 1 es entender que al principio no vamos a tener adherencia. Es normal que no la tengamos, porque es un nuevo hábito en nuestra vida. Entonces, la clave es tener paciencia, cultivarlo, para que con el tiempo, vamos a suponer que más bien pronto que tarde, desarrollemos esa adherencia. Entonces, entender que al principio no la vamos a tener, sí. Que no nos va a venir solo. Sí, sí puede ocurrir que a priori esa actividad física o ese deporte o ese tipo de entrenamiento al que nos apuntamos, en el que vamos a comenzar nuestra andadura deportiva activa, ya nos gusta. A priori ya me llama, ya me apetece ir. Pero hay que tener en cuenta que no vale con eso, que hay que generar el hábito, hay que ir día tras día o sesión tras sesión para ir incorporándolo, haciéndole hueco a eso en nuestra vida, porque antes no estaba. Entonces, ya un punto de partida bueno es que a priori ya nos llame la atención, ya nos gusta, nos atraiga, ya sea algo que lo vemos y la tripa nos hace como, ay, qué bien, esto mola, esto es chulo, esto me apetece probarlo, ¿verdad? Y luego, por supuesto, la constancia, la perseverancia. Ahí está, entonces gravitar hacia esas actividades que a priori nos resultan atractivas, pero entender que al principio no va a haber adherencia y al final el tercer, cuarto, quinto día no vamos a querer ir. Entonces que esa adherencia hay que desarrollarla y que acabe por formar parte de nuestra vida, como ir a trabajar, lavarse los dientes o ducharse. Sí. Sí, en este sentido a mí hay algo que me gusta mucho, que viene del mundo más de la empresa, la administración, pero que es, bueno, la administración de nuestro día a día, de nuestra vida, que es la mejor empresa a la que nos podemos dedicar, que es una conclusión que se saca de observar las carreras de éxito de las personas que triunfan, que es que estas personas no hacen cosas extraordinarias. Estas personas hacen cosas ordinarias de manera constante.
Esa es la clave del éxito. Entonces, en esto también no se trata de hacer una actividad extraña, sofisticada, difícil, darlo todo durante un tiempo limitado. Se trata de hacer la actividad X que sea extraordinaria o sea ordinaria, la que nos guste, la que nos apetezca, de forma constante, con esa perseverancia que es la clave del éxito. Y desarrollar esa adherencia, que es el punto 1, la clave, desarrollar la adherencia con cosas sencillas, que se hace extraordinario. Lo que es extraordinario es el proceso. Eso es. El proceso, la adherencia es extraordinaria. Exacto, eso es. Aquí me gustaría hacer un apunte, Isabel, que es importante diferenciar entre las actividades que son aeróbicas o de movimiento y las actividades que están más centradas en la fuerza de la musculación. Entonces, creo que es importante. Actividades de movimiento y aeróbicas, correr, tenis, ballet, equitación, todas esas cosas que son, bueno, pues actividades al aire libre o no, pero que de una manera que están muy centradas en aeróbico o simplemente en movimiento, y las actividades que son de fuerza. Entonces, si a alguien realmente le cuesta muchísimo hacer actividad de fuerza, hacer actividad de musculación, y lo que le llama es jugar al tenis o hacer trekking o equitación o yo qué sé, o correr o ballet, genial. Pero es importante que desarrollemos una actividad de musculación, ¿no? Sí, es muy importante por todos los beneficios que reporta nuestra salud. De esto hemos hablado, tenemos además un podcast en el que ahondamos en todo ello, que bueno, creo que es muy interesante conocerlo porque también eso nos va a dar una palanca para impulsarnos, ¿no?, hacia la fuerza de voluntad para entrenar ese tipo de ejercicio. Es muy importante y es muy necesario, pero a muchas personas les echa para atrás. Entonces, personas que nunca han entrenado o que lo han hecho durante un periodo breve de su vida y luego lo han dejado, puede que sientan mucha resistencia a hacer algo así. Yo lo oigo muchas veces, el gimnasio me echa mucho para atrás, es que no quiero. Las pesas, por el ambiente, por el tipo de ejercicio que es, el contacto con el hierro. Las mujeres suelen tener como más animadversión a esto que los hombres. Por el motivo que sea, es algo que puede echar para atrás, pero hay que saber que es un ejercicio súper importante y es el más eficiente y el que más potencia nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, como un problema común del mundo en el que vivimos es la falta de tiempo, si solo se cuenta con un breve lapso de tiempo a la semana para hacer un ejercicio y se quiere optimizar al máximo el esfuerzo, debería ser hacer entrenamiento de fuerza. Ir al gimnasio, levantar hierros, o en casa tener pesas, o las gomas o lo que sea, pero el entrenamiento con gomas, súper interesante, el propio cuerpo, la calistenia, súper importante porque eso nos va a dar lo máximo con el menor tiempo y esfuerzo requerido. Pero necesitamos adherencia, esa es la primera clave de todo esto. Entonces, si eso a priori no nos gusta, pero bueno, como lo contamos en Vida Potencial, como lo he oído en Vida Potencial, les voy a dar un poco de crédito y voy a ir, pero no nos gusta, nos cuesta y al final no lo hacemos, entonces no hay que hacerlo porque no nos va a reportar ningún beneficio, porque es muy interesante a priori, pero no lo estoy aplicando en la vida. Entonces, si en ese caso me motiva más ir a ballet, me voy a ballet. Pero si me motivan las dos cosas y no puedo elegir las dos porque no me da la agenda o el presupuesto, entonces tenemos que dar prioridad al entrenamiento de fuerza. O sea, que si nos va a costar el mismo esfuerzo hacer ballet o tenis o equitación o yo qué sé, cualquier actividad de movimiento, si el esfuerzo es el mismo y el tiempo que tenemos es limitado, elegir entrenamiento de fuerza. Si podemos hacer las dos cosas, genial. Sí, si podemos hacer las dos, perfecto. Si nos gustan ambas o nos vemos capaces de hacer ambas, entonces, y solo podemos hacer una de ellas, elegir el entrenamiento de fuerza. Si solo podemos hacer una, es el entrenamiento de fuerza y eso no lo voy a hacer porque no me gusta nada y me echa para atrás, entonces la actividad aeróbica. Porque eso va a ser mejor que no hacer nada. Exacto. Entre nada y una actividad de movimiento o aeróbica, mejor eso. Sí, sí, sin duda. Además tiene beneficios. Está o sea, claro. No es que vayamos a perder el tiempo. Eso nos va a dar mucho también. Entre las dos cosas o solo fuerza, las dos cosas. Eso está clarísimo. Pero, insisto, y queremos repetir esto otra vez. Si el tiempo es limitado, si el presupuesto es limitado y todos tenemos limitaciones de tiempo y todos estamos muy ocupados y queremos priorizar la salud,
el entrenamiento de fuerza es la lección más Sí. inteligente, vamos a decir, o Sí. más práctica, ¿no? Sí. Más pragmática. Sí. Punto 2. Punto Sí. 2. Este me encanta a mí, Isabel. Que es evitar la cultura del sufrimiento y desarrollar una cultura de la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Los chicos de marketing, voy a hablar más de los chicos de marketing, como siempre solemos hacer en Vida Potencial, y no se trata de demonizarlos. Vivimos en la sociedad en la que vivimos y cada uno Exacto. hace su trabajo y la sociedad está compuesta por muchas variables. Entonces, los chicos de marketing, pues la sociedad en la que vivimos, que cada uno quiere pues promover su producto, es normal, ¿no? Sí. Entonces, son muy atractivos los vídeos en los que vemos a una persona en el gimnasio con la música, sudando, vamos chicos, sí, tal. Es como muy visual, muy bonito. ¿Quién no se queda como hipnotizado por esos atletas en la televisión, ¿no? De CrossFit, es muy bonito de ver. Ahora, ¿es eso aplicable a nosotros? No. Quizá a una persona joven que es atleta, que va a competir, que es un deportista, genial, tiene que hacer eso. Pero este podcast no está pensado para esas personas, está pensado para gente como tú y como yo, Sí, que lo que quiere, mortales. para mortales, Sí. que se ejercitan por salud. Entonces, esta imagen que tenemos construida como sociedad de la cultura del sufrimiento, que hay que ir al gimnasio a darlo todo y salir a rastras, hace mucho daño. Sí. Porque eso no es sostenible en el largo plazo. Lo que promovemos en Vida Potencial es cultivar una cultura de la práctica. Tampoco voy ahí a pasármelo bien como el que va a una fiesta de Nochevieja, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas, hay que poner energía, hay que poner esfuerzo, pero es una cosa que hacemos regularmente, voy a decir, que hacemos regularmente, y es una práctica que desarrollamos y lo vemos como una práctica. Voy al gimnasio a practicar. Sí. Y a la vida real. Lo otro es una imagen, es una fotografía, es un cliché mental, pero la vida real, bueno, es menos glamurosa, también es más interesante. Claro. y es muy enriquecedora. Y yo creo que es importante en este punto que partamos de esa idea, ¿no? Que vamos como humanos, como mortales, como personas imperfectas, a entrenar, a dar lo mejor de nosotros mismos y a liberarnos un poco de esos patrones que nos pueden encorsetar y que nos pueden echar de ese camino de la perseverancia que nos lleva al éxito. Claro. Al éxito entendido como el desarrollo de nuestro potencial. De nuevo, claro, salgamos de la idea de éxito pues que nos venden o que hemos vivido durante décadas de encajar en esos patrones de belleza, de potencia, de ser quienes no somos. Nuestro éxito es sacar lo mejor de nosotros mismos y la actividad física es una palanca muy potente, es una herramienta muy valiosa para eso, para el potencial de cada uno en su medida, en el día a día, en la regularidad, en la perseverancia, en los años, en el largo camino de toda nuestra vida de salud y de bienestar. Claro, si yo voy al gimnasio, por ejemplo, a mí me gusta el gimnasio, me gusta la barra, me gustan las kettlebells. Si voy al gimnasio y tengo en mi cabeza inconscientemente esta imagen de un tío súper atlético, sudando como un pollo, que lo da todo cada vez y que... Si inconscientemente me estoy comparando en mi cabeza con eso, al final eso va a erosionar mi psique y 6 meses después voy a dejar de ir. Pero si yo no estoy compitiendo con nadie, estoy compitiendo conmigo mismo, con mi versión de ayer. Esto suena un poco cheesy, pero es verdad, ¿no? Sí. Estoy compitiendo con mi versión de ayer. Entonces, ¿ayer qué hice? Hice esto, hoy lo he hecho mejor. Ya está, pues eso es lo que tengo que hacer. Entonces, intentar quitarnos esta imagen de la cultura del sufrimiento y de la cultura del hay que salir del gimnasio a rastras. No, hay que hacer un trabajo, hay que forzarlo, hay que ser mejor que ayer, pero sin más, porque tenemos que volver mañana. Es que no se trata de esta cultura de hay que darlo todo. No, pero ¿cómo lo voy a dar todo? Si lo doy todo mañana no me queda nada para mañana. Claro. No hay que darlo todo, hay que dar lo que hay que dar cada día. Y entonces es muy importante, yo insisto, esto hemos hablado 1000 veces también en Vida Potencial y tú y yo personalmente, hay que contextualizar el deporte de élite y la vida, el día a día de las personas normales como tú y como yo que entrenan por salud. Sí. Entonces, y esto enlaza con una de las claves de las que vamos a hablar más adelante, que es muy importante, el tema de la carga alostática. Exacto. Luego lo comentamos. Pero de verdad, este es un aspecto muy importante y
Y eso, y bajar a tierra, ¿no? A la vida real, a que vamos al gimnasio y no nos vemos estupendos y maravillosos. Bueno, ¿y qué? Pero somos nosotros la mejor versión de mí hoy respecto a la de ayer, superando a lo de ayer y dando de mí lo que tengo que dar, no pasándome porque mañana tengo que volver, o pasado mañana, en la semana que viene, el mes que viene. Esto es muy importante, sí. Sobre todo, que vamos a hablar de esto ahora, pero sobre todo a partir de cierta edad, porque si yo tengo 20 años, pues lo puedo dar todo y salir a rastras, porque el día siguiente voy a tener energía otra vez. Sí. Pero si tengo casi 50 y hoy salgo a rastras del gimnasio, mañana voy a estar cansado en el trabajo. Entonces la vida es más que esto. Entonces esto tiene que sumar, no restar. Sí. Y además también, ya que hablas de la vida, tiene que haber un equilibrio entre las distintas esferas de nuestra vida, ¿no? Si lo damos todo en el gimnasio, luego a lo mejor llegamos a casa y estamos de mal humor, sin energía y pues contestamos mal a nuestra pareja o dejamos que haga todo ella porque nosotros ya no tenemos fuerza y entonces sobrecargamos a la otra persona de tareas, o tenemos que ir a trabajar y entonces no trabajamos bien en equipo o se nos acaba la creatividad. Cuidado, porque no nos podemos centrar solo en uno de los aspectos de nuestra vida, somos también multifacéticos y lo ideal y lo sano es que cuidemos todas esas partes, ¿no? Y que haya un equilibrio entre todo ello. Así que punto 2, no caer en la trampa del marketing de la cultura del esfuerzo y cultivar una cultura de práctica. Que esto, y para acabar este punto, eso no quiere decir que vayamos al gimnasio a pasear. Claro, no. Tampoco no es vale. eso. Tampoco es eso, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Sí. De la dosis mínima efectiva. Pero ni una cosa ni otra. Eso es. Cultura de la práctica. Clave 3, Isabel. Este te lo tengo que dejar a ti. Este me encanta. No pretender compensar una mala alimentación con excesivo ejercicio, que en realidad enlaza con el anterior. Todos estos puntos los hemos desarrollado de manera que cada punto enlaza con el anterior, ¿no? Sí, es importantísimo. O sea, el camino más eficiente para tener un buen cuerpo, un peso adecuado, una buena composición corporal, estar fuertes, quemar grasa, que eso es uno de los de las motivaciones para muchas personas para empezar a entrenar, el quitarse los kilos de más, el quitarse el Michelin, quitarse la barriga. El camino más eficiente para conseguir esto radica en tener una buena alimentación. Esto es importantísimo. También tener un buen descanso, un sueño reparador, una buena gestión del estrés, porque son factores que determinan que tengamos en nuestro organismo picos de glucemia que se traducen en una acumulación de grasa. Es muy importante, entonces eso, la base de tener un buen peso, una buena composición corporal, está en la alimentación y esos otros factores. Es importantísimo. Y está muy extendida esta idea de que como mal o me doy un atracón y luego voy al gimnasio y así quemo las calorías. No va de esto. Esto es entender muy mal cómo funciona el organismo. No tenemos una calculadora que nos coloca un peso y un porcentaje de grasa, un porcentaje de músculo según el resultado que sale de la resta de lo que meto y de lo que saco. No funciona así, lo siento. No es tan sencillo como esto. Ya podría ser, ¿verdad? Ya podría ser, claro. Pero no. Llevamos décadas, además la prueba es que esto no funciona porque llevamos décadas intentando utilizar esa herramienta para mejorar el peso de las personas y no funciona, porque es que el cuerpo no funciona así, hay que entender los mecanismos de base, ¿no? Pero además hay algo que es muy importante, que es que cuando hacemos eso, las personas que hacen eso, de me doy un atracón y luego voy al gimnasio a quemar calorías, entran en un círculo vicioso muy peligroso y muy nocivo, que es el de utilizar el ejercicio como purga, como castigo, porque me he portado mal. Y entonces se inicia primero un rechazo al ejercicio físico, porque enseguida lo asociamos con una emoción negativa y es muy negativa, la culpa pesa mucho y nos castiga mucho y nos hace sufrir. Segundo, una frustración, porque como no funciona, ¿para qué me mato en el gimnasio si total no tengo resultados? Bueno, es que hay que ver cuál es el trasfondo de todo esto. Y además, esa impotencia, porque no estoy teniendo en el día a día las herramientas que me dicen que son buenas para mi salud y mi bienestar, porque es que no me siento bien, no me veo bien, estoy inflamado, me duele el cuerpo, tengo barriga. Esto es súper, súper importante. A eso hay que sumarle además el daño físico que supone esa sobrecarga. Claro. Esa sobrecarga de... Porque normalmente suele haber un solap entre las personas que utilizan estas... no iba a decir estrategia, ¿no? Ellos no es una estrategia, ¿no? Es una
compensación que buscan, ¿no? Sí. Pero las personas que hacen esto suele ocurrir que no son personas que han generado adherencia precisamente, que no entrenan con regularidad. Entonces, esos días en los que se da una paliza terrible, más allá del todo este aspecto psicológico que describes, además someten al cuerpo a un castigo terrible, ¿no? Las articulaciones, un problema añadido, ¿no? Sí. Y además, pues normalmente detrás de eso hay una alimentación poco sana, alimentos procesados, azúcares, harinas. De nuevo, el atracón, la ingesta de altas cantidades de calorías, de alimentos mal combinados que generan muchos problemas a nivel digestivo. Y entonces, en ese cóctel, encima metemos un ejercicio que suele ser muy intenso, porque claro, está esta idea de que hay que quemar mucho, hay que sudar mucho para liberarme de todo aquello. Y claro, es una sobrecarga para el cuerpo. Sí. Pobrecito mío, claro. Está ahí para cuidarnos y nosotros le damos esto, ¿no? Claro. Y le exigimos eso. Encima nos enfadamos con él porque no nos da los resultados. No, es que tú no estás activando las claves, no estás utilizando las llaves de las cerraduras correctas. Es como enfadarse con el ordenador porque le das una instrucción que él no atiende. Es que no está programado para hacer eso con esos códigos. Tienes que meter los códigos adecuados. Claro. Entonces, no compensar una mala alimentación con el exceso de entrenamiento. El cuerpo no funciona así. No se va al gimnasio a adelgazar. Ayuda, pero no se adelgaza en el gimnasio. No es el objetivo. Y además, de nuevo, de lo que estamos hablando aquí es de que el ejercicio físico, la actividad, el entrenamiento forme parte de nuestra vida, que forme parte de nuestro sistema, ¿no? de nuestra manera de estar en el mundo. Y claro, eso no es sostenible. Es contradictorio, claro, no es sostenible, no vamos a picos. Esto se trata de un camino largo, fluido, que habrá, momentos más fuertes, más intensos, más suaves, nos paramos un poquito, tal, pero es un camino que continúa, no estos picos y valles, ¿no? Tan intensos. Así que, primero, trabajar el tema alimenticio y luego ir al gimnasio y no pretender compensar una mala alimentación con el gimnasio porque no funciona. No funciona y es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Y además, insisto, le vamos a coger manía y mucho rechazo a hacer ejercicio porque, de nuevo, insisto, porque lo veo además es tan común, lo asociamos con el castigo. Es el castigo porque me he portado mal y además es que se verbaliza así, que eso es tremendo, que no estamos aquí para verdad, eso. Se oyen esas cosas, ¿verdad? Sí. Por favor, no lo hagáis. El ejercicio es algo estupendo que nos reporta muchos beneficios y del que podemos disfrutar, aunque sea un esfuerzo y aunque hay que, superar la pereza y hay que sudar pero es genial en sí, entonces no lo convirtamos en algo que es malo, ¿no? En una purga, es verdad. ¿Cuánto se oye eso los lunes, no? Como, no voy a compensar las cervezas el fin de semana y todo eso, ¿no? Es que pecado, me he portado mal. Hay mucho también de esto con respecto a la alimentación. Tenemos una relación de culpa, Sí, es la culpa, es la palabra. Y es triste porque además la gente sufre mucho por ello, quien lo vive así. Pues para eso tenemos un programa en Vida Potencial sobre primero cómo arreglar la parte alimenticia, de nutrición, y después o paralelamente atacar la parte del entrenamiento. Sí. Pero no son dos vías paralelas, pero que son independientes. Uno no compensa la mala alimentación en el gimnasio. Es peor. Punto 4, Isabel. Este es otro que me gusta a mí mucho. Sí. Keep it simple. También a los chicos de marketing también les gusta complicar las cosas para vender, ¿no? Hay un axioma que dice complica para vender. Si algo es sencillo, no es atractivo, no vende, ¿no? Sí. Pero cuando es complicado parece como que vale la pena o parece como que tiene más valor si algo es complicado, ¿no? Entonces, pues la industria del fitness cada X tiempo, e insisto que esto no es ni una crítica, es lo que es. No, es la vida. Es la vida. Pero entonces es una constante rueda del hámster de querer sacar nuevos métodos de entrenamiento, nuevos aparatejos raros, nuevos... Entonces, al final lo que funciona, lo que es sostenible en el largo plazo, como decía Isabel ahora, lo que nos va a ayudar a mantenernos en la ruta de la salud en cuanto al entrenamiento es mantener una actividad física sencilla, que no tengamos que subirnos a un aparato rojo a la pata coja y hacer no sé qué cosas raras.
todo lo que tiene pinta de cosa rara probablemente no sea sostenible en largo plazo. Probablemente 2 años después ya no estemos haciendo eso. Entonces, mantenerlo, keep it simple. Sí, sí. Keep it simple. Sencillez, lo básico, aquello que el tiempo demuestra que funciona. Eso también sucede con el ejercicio físico. La moda es efímera, al final pues no se pasa, nos cansamos, no da los resultados que esperábamos. Hay que ir al fondo y ayuda mucho más. Y de nuevo, para incorporarlo en nuestra vida, que es el objetivo de todo esto, utilizar esas cosas sencillas, simples, básicas de toda la vida. Es decir, bueno, que quizá hay gente que dice, bueno, ¿a qué os referís? Claro. Al entrenamiento con una barra en el gimnasio, a las mancuernas del gimnasio, a las kettlebells, al entrenamiento de calistenia, entrenamiento con el cuerpo, sin aparatos, pero entrenamiento de verdad, las gomas elásticas en casa, las anillas, el que le guste, el TRX, cosas sencillas que llevan con nosotros ya mucho tiempo, muchas décadas, que han aguantado el paso del tiempo y que está probado que funcionan y que estimulan al cuerpo para ganar salud. Entonces, y con esto no quiero decir que muchas de esas invenciones que vemos no sean buenas o que no puedan funcionar, pero al final, cuando el tiempo pasa y esas desaparecen es por algo. Y lo que se queda es por algo. Sí. Entonces, si vais a empezar a entrenar y, bueno, alguien os habla de no sé qué sistema raro, pues lo que os invitamos es que seáis un poquito escépticos y que os centréis, o por lo menos lo que nosotros intentamos hacer, en aquellas actividades que llevan con el ser humano muchas décadas, casi siglos, muchos, y ahí siguen y seguirán. ¿Por qué? Porque funcionan. Exacto. Como un buen libro. Claro. El que sobrevive al paso del tiempo es que era un buen libro en su momento y con esto sucede lo mismo. Y se trata de entender el marketing, no rechazarlo, es el mundo en el que vivimos y no negarse o no tomarlo como algo malo, me están engañando. No, es entender el marketing. Y el marketing en la industria de la actividad física busca eso, actividades nuevas, atractivas, nuevos objetos, lo mismo llamarlo de otra manera, entender que es así para tener la libertad luego para elegir aquello que nos va bien o que nos da lo mejor. Y aquí voy a romper yo una lanza por los chicos de marketing. En realidad los chicos de marketing nos están dando lo que el cerebro humano quiere. Eso es. Porque el cerebro humano quiere novedad, se aburre enseguida, dame cosas nuevas. Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo interno, enlazando con el punto 1 de la adherencia, enlazando con el punto con todo lo anterior, un trabajo interno de esto hay que cultivarlo, la cultura de la práctica. Todo, en realidad todo es lo mismo, ¿no? Es una especie de, hay un denominador común aquí. Sí. Entonces, es normal que la industria del fitness quiera darnos cosas nuevas porque el cerebro humano quiere cosas nuevas, pero somos nosotros los que tenemos que decir a nuestro cerebro, sé que quieres cosas nuevas, sé que este nuevo aparatito de color rosa y que queda muy visual y con la música y todo eso es muy atractivo, pero yo, que soy más listo que tú, impulso de mi cerebro, te voy a decir que no, que tengo que ir al gimnasio y seguir haciendo mis movimientos básicos, mi barra, mis kettlebells, mis anillas, mi TRX o lo que sea cada uno que escoge, ¿no? Entonces, entender nuestra propia forma de pensar, ¿no? Nuestra propia... Claro, eso es, entender el marketing es entender los instintos, las atracciones, las llamadas a nuestro cerebro humano. Exacto. Y también hay una parte de entretenimiento y como esto me cuesta y qué pereza, venga, el ruido, el color, la moda, porque, bueno, pues nos es más fácil entrar ahí a esa parte de entretenimiento de la actividad física, en lugar de ir a la vida real de la actividad física y el entrenamiento. Claro. Es como cuando uno entra en una relación, por ejemplo, ¿no? Entonces, al principio todo es como, ¡ay, qué excitante! Y qué bien, y fíjate, y patatín, y patatán. Pero luego, con el tiempo, queda lo que vale. Claro. Queda lo que vale. Entonces, cuando ya hemos hecho 6 meses del body no sé qué patatín con colores... Pues no, a ver, que lo digo sin acritud. Sí. Al principio es muy excitante, pero luego ya es como, bueno, ahora este año que viene. Claro. ¿Qué es lo último que viene? Exacto. Y vamos saltando de una actividad a otra. Y entonces al final, 3 años después, resultado que no estamos haciendo nada. Pero sin embargo, los que se mantienen en esas actividades clásicas, pasa 1 año, y 2, y 3, y 10, y 20, y 40, porque esto es algo que hay que hacer hasta el día antes de que nos muramos. Sí. O sea, hasta el día antes de que nos muramos. Siempre, toda nuestra vida, sí. Empezará, evidentemente, a medida que pasan los años, pues quizá
hay que ajustar un poco la intensidad o quizá ciertos movimientos, pero grosso modo el 80% hasta el día antes. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí, sí. Los pueblos más longevos del planeta, esas localizaciones del mundo en el que las personas viven más allá de los 100 años y no es una cosa anecdótica, sino, bueno, pues que la esperanza de vida realmente se alarga por encima de la media del resto del planeta, cuentan con actividad física cotidiana. Es algo que está en los ingredientes de esta receta mágica de la larga y próspera vida. Porque no solo gente que vive mucho, sino que vive bien, funcional, feliz. Pues, oye, tomemos nota, miremos. No están apuntados a las clases de no sé qué y cada año cambian y van picoteando y se entretienen y... creo que es algo interesante también en este sentido. Sienten la necesidad de apuntarse a una clase X que por sí mismos no podrían hacer, o a comprarse un aparato Y, o unas rutinas complejas. Creo que hay esta parte también. Este marketing de la actividad física quizá nos priva de autonomía. Si tenemos una kettlebell en casa, ya tenemos la autonomía y la libertad y el derecho propio de entrenar todos los días o cuando nos corresponda nuestra rutina, a nuestra manera, esforzándonos. No sentimos que necesitamos a otros, que dependemos de otros o de otros objetos. Claro. Y otros estímulos. Sí, y de otros estímulos y de algo que el año que viene va a cambiar, a ver qué hago. Claro. Tomemos las riendas de nuestra vida también, ¿no? En esto. Y no me hables de longevidad, que este podcast no va de eso, y ya sabes que como me toques el tema de la longevidad, nos liamos aquí. Pero es importante porque la actividad física nos hace vivir más y mejor. Entonces, de verdad, yo creo que esto también hay que cambiarlo. Esta idea de que voy a entrenar para la operación bikini y lucirme en la playa, que no es eso, que la actividad física va muchísimo más allá. Yeah. También me voy a lucir mejor porque además de estar más guapo, guapa, tener un cuerpo mejor esculpido, es que además me voy a sentir mejor, voy a tener movilidad, flexibilidad, todo esto. Pero no se trata de una cuestión de imagen, que es algo con lo que se ha asociado la actividad física durante muchos años. Sí. Y a veces dicen eso, pero ¿para qué vas al gimnasio? No lo necesitas. Pero ¿cómo que no? Sí, lo necesito porque yo quiero estar en mi prime de salud y de bienestar, e incluso de salud cerebral, mental, de creatividad, de estado de ánimo. La actividad física repercute a muchísimos niveles. Sí, a nivel cognitivo. Sí. Pero tampoco te voy a dejar que vayas por ahí, que este podcast no va de eso. Nos liamos. No, vamos con la siguiente clave. Punto 4, mantener las cosas sencillas. Sí. Lo clásico, que enlaza con el punto 5. Justo. Que aquí ya entramos en la parte un poquito más práctica, porque digamos hemos estado hablando de conceptos. La parte más práctica. Centrar nuestra actividad de ejercicio de fuerza de musculación en ejercicios multiarticulares. ¿Qué quiere decir eso? Ejercicios en los que se ven implicadas varias articulaciones, es la definición clásica, que eso conlleva que solicita a grandes grupos musculares generalmente. Por ejemplo, la sentadilla, la zancada, el jalón, la dominada. El peso muerto, el remo. Exacto. En todos esos ejercicios están participando varias articulaciones, prácticamente todo el cuerpo, muchos de ellos, y grandes grupos musculares junto con pequeños músculos estabilizadores. Por esto, estos ejercicios son los más eficientes, nos van a dar el máximo beneficio en el menor tiempo dedicado. Entonces, como también vamos justos de tiempo y también es una excusa que muchas veces se pone, pues no hay excusas a entrenar ejercicios multiarticulares. Aparte de Isabel, desde el punto de vista de salud, son ese tipo de ejercicios, sobre todo los que son más de cadera, principalmente, ¿no? El peso muerto, la sentadilla, la zancada. Todo ese tipo de movimientos generan una respuesta hormonal que es proporcionalmente mucho mayor que los ejercicios que son pues más aislados, ¿no? Que vemos muchas veces, que son visualmente muy bonitos. Y llaman mucho, esa parte marketingiana de la que hablábamos. Claro, pero estos ejercicios multiarticulares, sobre todo de cadera, sentadilla, peso muerto, genera una respuesta hormonal que va a tener un efecto cascada muy, muy positivo en nuestra salud y es el que buscamos, ¿no? Eso es. Por ejemplo, activan la producción de hormona del crecimiento para las siguientes hasta 6 horas, se dice,
posterior al entrenamiento. Y la hormona del crecimiento pues es una de las llamadas hormonas de la juventud, que nos ayuda en la regeneración de los tejidos, en la creación de masa muscular y mucho más, en mantenernos jóvenes, activos, fuertes. Es como una moneda mágica con la que contamos gracias a estos ejercicios multiarticulares. También aprovecho a decir, ya que he mencionado esto de la generación de masa muscular, que el músculo también no está solo ahí para hacernos más atractivos cuando vamos paseando por la playa, sino que el músculo es un tejido vivo en sí que es muy importante para regular el metabolismo, para controlar la glucemia, que es fundamental en la comprensión del exceso de peso y de grasa, que es una epidemia mundial que estamos viviendo en las últimas décadas y que perjudica mucho la salud y el bienestar. Entonces, es muy importante que tengamos una buena masa muscular, además de que nos protege de, por ejemplo, si tenemos una caída, si tenemos una buena armazón muscular, va a proteger las articulaciones y los huesos. Y si nos rompemos un hueso, y especialmente a cierta edad, eso puede tener una merma muy, muy, muy importante en nuestra salud e incluso acortar la vida. Esto es algo importantísimo. Entonces, bueno, no son asuntos insignificantes o poco importantes, es que nos va la salud en ello. No es una cuestión menor. No. Por eso, y lo más efectivo para conseguir esa ganancia de masa muscular y mejora de la salud es centrarnos, no tienen que ser todos, pero centrarnos, gravitar hacia los ejercicios multiarticulares, compuestos, que se llama compuestos. Y sí, una cosa que lo oí nombrar de esa manera me pareció un poco exagerado, pero bueno, me pareció una bonita manera de decirlo, que básicamente que el músculo es un órgano, es un órgano metabólico. Bueno, es que lo es, no es exagerado. ¿No? El órgano es un músculo metabólico. Es depósito también... El músculo es un órgano... ¿Qué he dicho? Lo has invertido, pero sí. Vale. Sí. El músculo es un órgano y es un órgano vivo y es un reservorio de salud. En el músculo, por ejemplo, se acumulan ingredientes fundamentales para nuestra propia composición y para responder ante lo que nos sucede. Por ejemplo, los aminoácidos. Los aminoácidos son parte esencial para la elaboración de neurotransmisores, que son estos mediadores químicos que mandan la señal de una célula nerviosa a otra. O para fabricar anticuerpos, ya que se habla tanto ahora de que tenemos que estar protegidos frente a las infecciones o agresiones externas y también internas, pues un componente muy importante en ese reservorio, en el pool, en la reserva que tengamos para poder fabricar anticuerpos, está en el músculo. Es muy importante. Entonces, como digo, sí, no es un asunto menor, ¿eh? Es algo crucial. Tenemos que cambiar el chip, entender cómo somos, cómo funcionamos y el potencial que tenemos. Y tenemos capacidad de respuesta. Y que por eso se considera que un cuerpo atlético es bello, porque es una cuestión, es una cuestión antropológica. Como un cuerpo funcional ocurre que es musculado, como un cuerpo sano y funcional ocurre que es musculado, nosotros como humanos asociamos eso a atractivo, pero que el camino es unidireccional, no es al revés. Sí. No es al revés. Ocurre que encontramos los cuerpos atléticos atractivos porque la naturaleza ha hecho que gravitemos hacia cuerpos sanos, es decir, musculados. Hay una cuestión ahí de evolutiva, genética, ¿no? Sí. 5, centrarse en multiarticulares. Yo vuelvo a nuestro guión, Isabel. Sí. ¿Quieres decir algo más? Sí. ¿Del 5? Sí. Antes de pasar a la sexta clave, en esta quinta de darle prioridad a los ejercicios multiarticulares, también quiero hacer ver que son ejercicios que se traducen en la vida real, porque cuando luego hacemos movimientos en la vida cotidiana, muchos son réplicas de esos que hacemos en el gimnasio, o al revés. Por ejemplo, si nos agachamos a levantar un barreño lleno de ropa, o al nieto, o una maleta, o las bolsas de la compra, y nos agachamos, no las cogemos así encorvándonos, estamos emulando el ejercicio multiarticular que hemos hecho en el gimnasio, de la sentadilla, por ejemplo, una sentadilla profunda. O si queremos bajar las bolsas del maletero del tren, estamos
y emulando de nuevo el ejercicio que hemos hecho en el gimnasio multiarticular, que en vida potencial dicen que es tan interesante, que puede ser el jalón, por ejemplo. Entonces, a mí eso me gusta mucho porque es como que así tenemos un doble beneficio, que es que nos entrenamos para la vida real en el gimnasio. Que al final esos ejercicios básicos multiarticulares que hemos dicho antes son los movimientos básicos del ser humano, ¿no? Claro. La torsión, la zancada, la sentadilla, el peso muerto, el press, eso es, el jalón. Claro. Ya no trepamos mucho por ahí como monos, aunque en algunas ocasiones sí, algunas personas bueno, todavía... en vida potencial hay gente que le he visto yo subirse a árboles, ¿eh? Claro, y eso pues también lo entrenamos en el gimnasio. Sí, claro. Esa esencia simiesca que tenemos disfruta mucho en el gimnasio porque tiene la posibilidad de desarrollarse y somos eso. Entonces, bueno, también como creo en la coherencia de lo que hacemos con lo que somos, pues bueno, quería poner un foquito aquí en este aspecto también de los multiarticulares. Muy importante. 6. Factor clave, factor 6, que enlaza con todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que es la idea de la dosis mínima efectiva y la carga alostática. Eso es de lo que hacía referencia antes. ¿Qué es la carga alostática? Pues es en esencia, es una manera sencilla de... Es una manera sencilla de entender lo que es el sumatorio de todos los estresores que tenemos en nuestra vida. En una palabra, ¿no? Sí. Todo el estrés que acumulamos. Pero algo que mucha gente no sabe es que el cuerpo no tiene como una especie de compartimentos estancos de estrés. Es decir, si yo tengo estrés en mi vida porque tengo problemas en el trabajo, y tengo estrés en mi vida porque estoy durmiendo poco, y mi cuerpo también está sufriendo estrés porque tengo un problema amoroso, y tengo otro estrés porque voy al gimnasio y salgo a rastras todos los días. Todos esos estresores se acumulan y van todos al mismo sitio. Esa es la carga alostática. Entonces, si... Como bien tú decías antes, todos tenemos un montón de restricciones de tiempo, tenemos un montón de estresores en nuestra vida. La vida moderna, ya todos sabemos cómo es. Hombre, no añadamos más con el entrenamiento más allá de lo estrictamente necesario. Eso es. Que nos lleva a la dosis mínima efectiva. Eso es. Sigue. ¿Sigo yo? Te gusta mucho todo este tema. Sí. La dosis mínima efectiva es, como su nombre indica, simplemente la cantidad de entrenamiento necesario que tenemos que hacer en cada entrenamiento para conseguir el resultado que buscamos. Ni un poquito más, no más. Tampoco menos, porque si yo necesito hacer X número de series para mi objetivo de ese día, si no hago esa cantidad mínima, no voy a conseguir la respuesta hormonal, el incremento en fuerza, la ganancia de masa muscular, todas esas cosas que buscamos. Pero no necesito hacer más del estrictamente mínimo para conseguir ese resultado. Exacto. Entonces, porque hacer más está añadiendo estrés, está añadiendo carga a nuestro organismo, está añadiendo, pues sí, un estresor sin beneficio añadido. Es como tener ya el depósito lleno del coche y seguir echando gasolina. Da igual. El depósito no se va a llenar más y lo único que estás haciendo es gastar dinero y contaminar el medio ambiente. Entonces, exacto. El objetivo cuando empezamos a entrenar, y realmente siempre, es trabajar en la dosis mínima efectiva y tener muy presente que entrenar es un estresor más de nuestra vida y que tenemos que jugar con todas las variables de nuestra vida, que enlaza con todo lo que hemos hablado al principio. Sí, y este aspecto es muy importante, es como la balanza. En el platillo de las exigencias van todas. Como dices, no son compartimentos estancos y tengo una cajita para el estrés mental, el estrés emocional, el estrés en el trabajo, el estrés en la escuela, el estrés por un familiar que está enfermo, el estrés por las prisas, el estrés por un viaje, el estrés por una mudanza, el estrés porque no llego a fin de mes. Hay muchos factores y hoy en día vivimos una vida de mucho estrés y todo eso va al mismo platillo de la balanza. Si lo sobrecargamos de más, con además decisiones propias, porque igual, bueno, pues que un familiar esté enfermo no lo podemos evitar, o un conflicto con la pareja, pero si encima añadimos exigencias
activamente y que están en nuestra mano, como puede ser un exceso de entrenamiento físico, porque hemos visto en el anuncio que hay que darlo todo en el gimnasio, o porque la estrategia de marketing dice que tal técnica hay que aplicarla todos los días, 2 horas. Vamos a sobrecargar ese platillo y todo se desmorona. Entonces, apliquemos inteligencia, conocimiento, sentido común para que eso esté en su justo equilibrio. Eso es. También hay que tener en cuenta que esos estresores cambian con la vida. Entonces, si estamos viviendo un momento más cómodo, pues ahí podemos meter un poquito más de carga en el entrenamiento físico. Claro. Pero si estamos en un momento de mudanza, de enfermedades familiares, de viajes, de más, es un momento en el que ese platillo está más sobrecargado de lo habitual, pues vamos a liberarlo un pelín, entrenando menos, con menos carga, con menos pesos, menos días, menos tiempo. Es muy importante eso, el equilibrio en la vida. Pero tengo que decir que si eso se mantiene mucho tiempo, entonces hay que hacer otros cambios en la vida para no tener que dejar de entrenar. Claro, claro. Otra cosa es que puntualmente, cada uno puntualmente tiene que hacer lo que tiene que hacer, evidentemente. Pero si eso se da durante demasiado tiempo, entonces hay decisiones vitales que tenemos que tomar. Pero eso es conversación para otro podcast. ¿Vale? Sí, pero está muy bien que lo digas porque es verdad. Si eso sucede y ese es nuestro esquema de vida, algo hay que replantearse, algo hay que mirar. Porque una cosa es tener una mudanza, que es un estrés agudo, intenso, puntual. Pero si todos los meses o todas las semanas vamos cargados de todos esos estresores, hay que hacer una revisión vital porque algo no está funcionando. Y si para compensar eso estoy quitando elementos del otro platillo de la balanza que me alimentan, me nutren, pues algo va mal. Eso nos lo tenemos que cuestionar, parar, mirar, profundizar, revisar y actuar. Sí, eso es muy importante tenerlo presente. Sí. También quiero decir otro apunte rápido a colación de esto. También puede ser, hay personas, o se puede dar la circunstancia, de personas que utilicen el entrenamiento como válvula de escape, quizá porque no pueden, quizá tienen una serie de estresores en su vida que son ajenos a ellos, que no pueden minimizar, que no pueden dominar, es lo que es. Y utilizan el entrenamiento como válvula de escape, ¿no? ¿Cuánta gente, pues yo qué sé, coge la bicicleta, está 4 horas, que bueno, que quizá si escuchan lo que acabamos de contar, pueden decir, pues quizá no sea buena idea, y quizá para ti, para mí, y para muchísima gente no lo sea, pero quizá para esa persona en ese momento puntual, aun cuando eso es un estresor añadido, a esa persona ahí, pues es un mal menor. Y de hecho ayuda. Hay una base biológica para eso, que es que el músculo, como es un órgano vivo, un tejido que metaboliza sustancias, entre otras sustancias metaboliza la adrenalina. Entonces, por eso, personas que están muy rabiosas, muy enfadadas, que se han llevado un disgusto tremendo o un susto de muerte, sienten una gran liberación si salen a correr o con la bici o se dan una sesión súper intensa en el gimnasio, porque están limpiándose de adrenalina, de un tóxico, de un veneno para el cuerpo. Entonces, eso está bien, o sea, es que eso les ayuda, es una herramienta que está a favor de su salud y su bienestar. Pero de nuevo, eso como algo puntual. Si todos los días haces eso, a ver, entonces a lo mejor hay que revisar. ¿Qué trabajo tienes, qué pareja, qué conflictos hay? Si llevas 3 años escapándote de casa todos los fines de semana, andar 7 horas de bicicleta, igual no es la bicicleta, igual es tu pareja, ¿no? Pero bueno, eso también es para otro día. Sí, pero bueno, yo creo que está bien entender eso, ¿no? Sí. Cómo me pide el cuerpo, es que necesito salir a correr o darme de puñetazos con algo, es por eso, porque el músculo metaboliza, limpia, filtra, por decirlo así, de alguna manera, la adrenalina, esa hormona que se libera en momentos de un estrés muy intenso. Entonces sí, está bien, pero no como base de funcionamiento, ¿no? Para el día a día. Como lo anterior, ¿no? Que puntualmente bien, pero si se alarga en el tiempo, entonces, bueno, igual hay que hacer un replanteamiento general, ¿no? Pero bueno, eso ya es para otro día, como digo, ¿no? Pues esto era el punto 6, centrarnos en la dosis mínima efectiva, lo mínimo necesario para conseguir el resultado, pero no más tampoco. Sí. Y para acabar, el punto 7, una cosa que también a ti que la has nombrado muchas veces en Vida Potencial, Isabel, es tener muy presente que el ciclo de regeneración celular del tejido muscular y del tejido conjuntivo es diferente y que nos puede llevar a trampa, ¿no? Exacto. Eso es muy, muy importante. También hay que tenerlo en cuenta y sobre todo cuando se inicia
la práctica de algún deporte, algún tipo de entrenamiento. El ciclo de renovación celular, de multiplicación celular y de crecimiento, pues del músculo y del tejido conjuntivo, que es el componente fundamental de ligamentos, del revestimiento de las articulaciones, de las fascias musculares, de todo nuestro andamiaje en el organismo, tienen una duración diferente. Las células del músculo básicamente se regeneran en torno a un periodo de 3 meses y sin embargo las del tejido conjuntivo pueden llevar el doble, hasta 6 o 7 meses. Entonces es algo muy común que cuando alguien empieza a entrenar, al cabo de en torno a 3 meses dice, oye, me siento fenomenal, estoy mucho más fuerte, además ya se nota que va marcando los músculos, porque realmente ha tenido un crecimiento muscular, una regeneración de este tejido y como se siente más fuerte, venga, voy a meter más intensidad y entonces ¿qué ocurre? Que se lesiona. Tiene un problema articular o un problema de ligamentos o de tendones y pues tiene que dejar de entrenar y además pues dice, ves, pues yo que creía que me iba muy bien, resulta que no, que el entrenamiento no es para mí, es malo, me hace daño y la causa está en que, aunque su músculo ha crecido y se ha fortalecido en 3 meses, su tejido conjuntivo, que es el que le protege de esos accidentes, todavía no, porque va más despacito, va eso, como a mitad de ritmo que el tejido muscular. Entonces, al tejido conjuntivo lo ha sometido a una sobrecarga antes de que estuviera preparado, porque ha sido antes de esos 6 o 7 meses de regeneración y de fortalecimiento. Eso es lo que causa la lesión, no el entrenamiento. Entonces es muy importante conocer esto y respetar este ciclo de regeneración celular diferente, porque de no hacerlo nos vamos a lesionar y entonces no vamos a poder seguir entrenando, o nos vamos a lesionar y vamos a tirar la toalla porque vamos a entender que el entrenamiento es malo para nosotros y es malo para la salud y abortamos todo este camino de salud y bienestar del que estábamos hablando. De ahí todo lo que hemos dicho de desarrollar la práctica, ir despacio, no querer ir más deprisa de lo que podemos ir, el camino es largo. No hacer un sobreesfuerzo en el gimnasio, sobre todo cuidado en ese periodo de 3 meses aproximadamente, que es como que nos venimos arriba. Claro. Como nos sentimos más fuerte, venga, que yo puedo con todo. Cuidado, es el momento delicado, más delicado. Nos sentimos, y porque lo estamos, porque realmente el músculo está más fuerte y dices, joder, es que me siento como un toro, entonces quieres poner más pesos, pero el eslabón débil es el que se rompe. Sí, ahí hay que poner cabeza, porque sí estamos más fuertes a nivel muscular, pero no a nivel global. Es muy, muy, muy importante. Yo esto lo quiero resaltar porque es que entonces nos saboteamos, claro. Se frustra la incorporación de una práctica, de un hábito de higiene de salud que es importantísimo, que es el entrenamiento y que tiene que durar toda la vida. ¿Y cuánto se ve esto? ¿Cuánta gente en nuestro día a día en los gimnasios, interactuando? Hoy en día es que lo oigo todo el rato, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente tiene roturas del ligamento, del no sé qué, roturas del... Todo el rato, articulaciones, problemas articulares, los fisios deben tener el mejor año de su historia. Porque están... ¿Pero por qué? Porque muchísimas personas que eran sedentarias hasta hace 2, 3, 5 años, han llegado a los 40 años sin prácticamente hacer nada, de repente en 2 años han sometido su cuerpo a una sobrecarga enorme. Y no, eso, lo mismo que les llevó 20 años. Hacer que su cuerpo se habituara a no hacer nada, lleva muchos años volver a reconstruir, o sea, más allá de los 7 meses de la regeneración, pero más allá de eso, lleva muchos años reconstruir todo eso que se deshizo durante décadas. Claro. Entonces hay que tener mucha paciencia, la cultura de la práctica. Sí. La práctica es muy importante porque un estímulo para las fibrillas de colágeno de ese tejido conjuntivo que hay que fortalecer es el ejercicio físico cotidiano, cotidiano o regular, vamos. Cuando digo cotidiano, por si acaso hay dudas, no es de todos los días, eso depende de cada uno, de lo que pueda hacer y del ritmo que pueda llevar. Me refiero más bien a regular, a periódico, a continuo, ¿no? En el tiempo, en ese macro de nuestra vida. Entonces, la práctica deportiva o física regular es un estímulo maravilloso para que tanto el tejido muscular como el tejido conectivo pueda fortalecerse, crecer, desarrollarse y mantenerse sano.
Es muy importante. También es muy importante para los huesos. Y esto, Exacto. a partir de cierta edad, es imprescindible. Exacto. El ejercicio físico previene la desmineralización ósea y protege del desarrollo de osteoporosis. Y si hay osteoporosis y un hueso frágil, se va a romper con más facilidad. Y como decía antes, una fractura de huesos, de cadera, pues tiene consecuencias muy graves en la salud, pero tan graves como que puede acortar la vida. Hay personas que no se recuperan de una fractura de cadera y mueren en esa convalecencia, porque eso supone tal desgaste, tal exigencia de nutrientes, tal demanda al cuerpo, más un periodo de inmovilización que ya nos deja cao, que hay gente que no sale de esto. Entonces hay que prevenir, son problemas muy importantes a los que hay que adelantarse. Eso enlaza con la longevidad y no quiero que me toques ese tema, que entonces no acabamos el podcast. No. Había algo que quería decir, sí. Por lo que has dicho, ¿no? De ese camino que hemos olvidado durante mucho tiempo y ahora hay que recuperar, y se intenta recuperar muy rápido y entonces surgen las lesiones. Una parte muy importante del buen funcionamiento muscular es la conexión con el sistema nervioso. Entonces hay que recuperar o construir, para quien nunca haya entrenado, esos caminos neuronales que conectan cerebro, músculo, que hacen de todo nuestro cuerpo una globalidad. Y entonces en lesiones de este tipo también hay un fallo en la propiocepción, porque falla esa ruta neuromuscular y entonces no ponemos bien el pie o no compensamos cuando nos vamos a caer correctamente o no estamos siguiendo el camino adecuado de una trayectoria de un ejercicio determinado. Claro. Y ahí viene la lesión. Entonces, de nuevo, es que no somos compartimentos estancos. Igual que el estrés no está en cajitas, pues no, nuestra salud y nuestro funcionamiento es global, todo está conectado. Y eso también es algo que se hace con el tiempo, con el desarrollo regular, periódico, con esa cotidianidad, la perseverancia. El camino es largo, amigos. Sí, el camino es largo, es muy bonito. Exacto. Y aporta mucho. El camino es largo en el buen sentido, quiero decir que, sí. que el camino es largo. Entonces digo, el camino es largo. Así que sí. Hagamos lo que tenemos que hacer, hay que disfrutarlo. Sí. Y en ese camino el entrenamiento, la actividad física es un must, es algo obligatorio. Nos ayuda a mantener el peso adecuado, tener una buena composición corporal, un buen porcentaje de grasa y de masa muscular, optimiza nuestro equilibrio hormonal, previene la desmineralización de los huesos, nos protege de las caídas, mejora el estado de ánimo, mejora nuestra función cognitiva y nos protege del deterioro y la demencia y el fallo en funciones vitales tan importantes y mucho más. El entrenamiento tiene que ser parte de nuestro día a día en el sentido global, no de un día detrás de otro, sino en nuestra higiene cotidiana. Fundamental, un pilar básico para una vida potencial, el entrenamiento de fuerza, de musculación clave. Sí. Al margen de lo que hemos hablado al principio, de que si alguien, pues cuando se inicia en este mundo, pues claramente le causa mucho rechazo y no tiene mucho tiempo y prefiere hacer una actividad de movimiento, genial, mejor eso que nada, pero hay que intentar hacer entrenamiento de fuerza, todo el mundo. Esto es un más de vida potencial, como decías tú ahora. Sí. Fondo de armario, de verdad, para la salud a todos los niveles, física y mental, como digo, el cerebro necesita el movimiento y el ejercicio para estar en sus óptimas condiciones. Salud emocional, el ejercicio físico es un regulador, un estabilizador del ánimo importantísimo y, pues con ello de la salud social, global, de comunidad, porque según cómo estemos nosotros también va a estar nuestro entorno. Yo no conozco absolutamente a nadie que me diga que después de entrenar se encuentra peor. Y desde luego a mí, en mi caso, jamás me ha pasado que después de entrenar me encuentre peor. De hecho, siempre me encuentro mejor. Incluso los días que estoy así un poco como enfurruñado, que no tienes muy buen humor, después de entrenar siempre me encuentro mejor, estoy súper contento de haberlo hecho. Tengo mejor ánimo, me siento más positivo. Siempre. Nunca me ha pasado al revés. Nunca. Sí. Señores, 7 claves para empezar a entrenar, aquellas personas que nunca lo han hecho, o recuperar el entrenamiento de una vez por todas y para siempre, hasta el día antes de que nos pongan el traje de pino. Estos 7 son: desarrollar adherencia a la actividad que escojamos. Primero,
intentar gravitar hacia esas actividades que a priori nos resultan atractivas, pero entender que es un trabajo desarrollar la adherencia a esa actividad. Segundo, huir de la cultura del sufrimiento y cultivar una cultura de la práctica, es la práctica del ejercicio. Tercero, no querer compensar una mala alimentación con el ejercicio físico. Cuarto, mantenerlo sencillo, keep it simple, huir de las cosas complicadas y complejas. ¿He dicho 5 o he dicho 4, no? 4. 4, será el 4. El 5, centrarse en ejercicios multiarticulares, no tienen que ser todos, pero en general, centrarse en eso. 6, tener muy presente el concepto de la dosis mínima efectiva, no hacer más de lo necesario para no sobrecargar al organismo. Y 7, sobre todo al principio o cuando recuperamos, tener también presente que el ciclo de regeneración celular del tejido conjuntivo es mucho más lento que el del músculo y eso nos puede llevar a lesiones si nos venimos arriba y nos pensamos que ya somos Conan el Bárbaro. Esos 7, Isabel. Sí, yo creo que son 7 claves útiles para quien vaya a empezar a entrenar o a retomar su entrenamiento, pues casi que se puede llevar un listado al gimnasio o a la clase de ese deporte que apetece empezar. Y a ver, ¿esto cumple estos requisitos? El 1, el 2, check, check, check. Y adelante. Tenerlo ahí como un mantra, Sí. Pues a moverse, a entrenar, a sacar nuestro potencial, todos. A desarrollar la vida potencial, que por cierto, vidapotencial.com, para complementar esta información y todo el resto de contenido que estamos generando y que está ahí fuera, en el ciberespacio, vidapotencial.com, para los que se quieran suscribir a nuestra newsletter para estar al corriente de todo lo que hacemos y recibir las newsletters de Isabel. Sí. Ahora estamos mandando una cada jueves y además descargaros gratuitamente la guía de la combinación de alimentos y echar un ojo a nuestros programas, que son maravillosos y están cambiando la vida de muchas personas. Tú no lo vas a decir, pero yo sí. Están cambiando la vida de muchas personas. Un beso, amigos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Cuidaos mucho.